Nos da una información muy interesante. Aquí abrimos el expediente de los contenidos. Se cuestiona lo que vemos y escuchamos, pero sobre todo tú tienes el micrófono. Esto es Derecho a Saber. Bienvenidas y bienvenidos a Derecho a Saber, el espacio donde exploramos temas de tu interés y todo lo que necesitas conocer para estar bien informada e informado. Soy Gaby Ortiz Portilla, tu defensora. Gracias por acompañarme en este viaje hacia una ciudadanía más empoderada. En el episodio de hoy discutiremos la violencia política en razón de género, una figura diseñada para proteger a mujeres y personas de diversas identidades en la política. Sin embargo, ha habido informes de su uso indebido por parte de las autoridades electorales. ¿Dónde está la línea entre la protección y el abuso de poder? Acompáñanos en esta conversación para explorar este tema complejo y escuchar diversas perspectivas. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de José Antonio Zabaleta Landa en nuestro podcast Derecho a Saber, quien es académico y periodista, exdefensor de audiencias de Radio Chapingo y consejero ciudadano en Radio Educación. Bienvenido, Antonio Zabaleta, a Derecho a Saber. Muchas gracias, Gaby, por la invitación y muchas gracias a tus audiencias por esta escucha que van a tener. Al contrario, gracias a ti por aceptar esta invitación y nuestras audiencias están de fiesta de tenerte aquí. La figura de violencia política en razón de género en México es un tema crítico y relevante que aborda la problemática de cómo las mujeres y personas de diversas identidades enfrentan agresiones y discriminación en el ámbito político. El Instituto Nacional Electoral reportó hasta febrero de 2025 un total de 493 casos de violencia política contra mujeres en todo el país, de los cuales 448 personas fueron sancionadas con medidas como disculpas públicas, indemnizaciones o acciones de no repetición. Para comenzar y profundizar en este tema, Antonio Zabaleta, ¿nos podrías definir la violencia política en razón de género? La violencia política en razón de género es una figura que aparece ya dentro de la legislación de los órganos electorales y que puede ser revisada tanto por el INE como por los órganos locales y los tribunales federales en estos temas de elecciones. Y bueno, incluye aspectos como violencia simbólica, psicológica, física, económica, patrimonial, etcétera. Y justamente, antes de esta cuarta transformación veíamos la poca participación de las mujeres en política. Cada vez más hemos llegado a una paridad y eso es importante y necesario para que la democracia realmente fluya. Si no estamos representados como estamos en el INEGI, ¿no? Hombres y mujeres, ¿qué puede pasar? Y aquí el Senado es un ejemplo, ¿no? de esto. Y justamente hubo un tiempo en el que a las mujeres no se les dejaba a lo mejor entrar a sesiones de cabildo en el caso de los municipios porque eran temas que tenían que tratar hombres, ¿no? Eso es violencia política de género. O donde no se les pagaba igual porque eran mujeres. Y entonces esto es ejercer violencia política justamente en razón de género. Bien, tenemos en cuenta que es un delito electoral. Esto está catalogado como un delito electoral. Además de esto, hablábamos de la equidad de género. También para nuestras audiencias que nos escuchan, ¿qué es la equidad de género? La equidad de género es justamente tener una representación paritaria entre hombres y mujeres con los mismos derechos y las mismas obligaciones para todos. Eso es importante porque debemos tomar en cuenta que a partir de la reforma en derechos humanos de 2011 adquirimos este principio pro persona, en donde los derechos son iguales para todos los ciudadanos, sin discriminación por raza, sexo, edad, etcétera, etcétera. Correcto. ¿Y de qué manera, tomando en cuenta que las autoridades electorales son las que lo pueden juzgar, por así decir,
¿Qué opinas sobre los recientes casos que han utilizado? O sea, ha sido mucho sonado la violencia política en razón de género, pero también casos como dato protegido. Tenemos el caso de Héctor de Mauleón, tenemos un caso con una diputada una presidenta municipal en Guerrero. ¿Qué podemos opinar sobre esto? Pues justamente quienes pueden, o de acuerdo con esta figura, quienes llegan a ejercer violencia política son otros compañeros jerárquicamente arriba, compañeros jerárquicamente abajo, y también medios de comunicación dentro de todos los que aparecen ahí, los medios de comunicación. Y en muchos de los casos tenemos este asunto de las redes, que no las consideramos a lo mejor como medios de comunicación, pero lo son. Y al final de cuentas, quienes participan como influencers, como opinadores en redes, etcétera, forman parte también de todo un ecosistema en medios de comunicación. Y en efecto, se puede haber llegado a generar violencia de género contra algún personaje de la política. Lo vimos hace algunos años con una senadora, ¿no? Cuando un empresario no quiere pagar sus impuestos y llega a ser muy explícito en algunas expresiones que son burdas en contra de la senadora. Ahora, pues, encabeza otra entidad del Estado que además es muy necesaria y que tiene que ver justamente con las mujeres. En ese momento, ella realizó una denuncia y el Instituto Nacional Electoral no la aceptó. Aunque pues varios veíamos, ¿no?, esa violencia ejercida directamente, porque además estamos hablando de un poder fáctico que los empresarios pues a veces utilizan, ¿no?, en contra justamente de la política o para manipular pues los procesos electorales también, a partir de ese poder que tienen con la imagen en los medios de comunicación. En estos casos de los que estamos hablando, parece que ha habido un poco o mucho, o no sabemos, de abuso de autoridad, porque ninguna de las expresiones estaba directamente relacionada con el tema de género, más bien con temas de nepotismo, más bien con temas de corrupción, más bien con otro tipo de temas que no tienen nada que ver con el ejercicio del poder en pro de las mujeres. Sí, era un poco más tendencia al influyentismo, más que un tema referencia al género. ¿Y cómo podemos saber cuando realmente es un caso de violencia política en razón de género o cuándo está extralimitándose este término? Necesitamos nosotros, desde las defensorías de las audiencias, desde los medios de comunicación, generar pues estos insumos para las audiencias, que al final de cuentas somos ciudadanos y debemos saber diferenciar justamente dónde hay violencia política y dónde esa violencia política se ejerce justamente en razón de género. Es decir, cuando es en razón de género hay tendencias muy marcadas a decir esto no se puede porque eres mujer, no lo vas a lograr porque las mujeres no logran nada. Son expresiones que simbólicamente, psicológicamente también pueden atentar no solamente contra el personaje, sino contra pues personas que pueden votar y ser votadas. Y entonces ven reducido su rango de acción justamente en temas sociales o políticos porque han sido violentados derechos de las mujeres y justamente no quieren o limitan la participación de pues esta población en temas de política. Claro, y al final es un poco complejo ser parte de un ente político donde hay una jerarquía y tú pensar de forma distinta. En algún momento deben de pensar de forma distinta las mujeres y no necesariamente pueden tener esa facilidad de levantar la voz por justo el pertenezco a un grupo, pertenezco a todo, pero existe un mecanismo que es la violencia política en razón de género y que al final tenemos que visibilizar que existe esta garantía a las mujeres en razón política, en el ámbito político.
¿Qué consecuencias tiene para las mujeres políticas el uso incorrecto de esto? Justamente creo que si se abusa de esta figura o se utiliza esta figura para otros fines, pues lejos de permitirnos a la población tener elementos para seguir votando, ¿no? en favor de esta equidad, pues por un lado reduce la libertad de expresión, y hay que tomar en cuenta que la libertad de expresión, el acceso a la información, el derecho a la información son temas estructurales dentro del trabajo político en todos lados. Es decir, para poder tener elementos para votar necesitamos tener información. Y si se abusa de esta figura para pues ir eliminando la crítica, para reducir justamente las opiniones en contra de nuestro trabajo, pues se vale en tener opiniones diferentes. Lo que no se vale es utilizarlo para callar voces. Y eso pues inhibe la participación política de todo mundo, no solamente de hombres, sino también de las propias mujeres, porque en varias de estas resoluciones han sido más las mujeres las que han sido atacadas con esta misma figura. Y a mí me preocupa, por ejemplo, el caso de Teocelo, que es una emisora que ha sido crítica a lo largo de toda su historia y que no por nada ganó el Premio Nacional de Periodismo con Cabildo Abierto, donde justamente da la oportunidad a todas las personalidades de la política de participar. Alguna vez estuvo el expresidente incluso ahí en Teocelo cuando estaba pues siendo atacado desde la presidencia de Vicente Fox. Entonces es difícil encontrar esa línea delgada entre lo que puede ser un ataque político literal o una situación en la que se están defendiendo derechos. Por eso es importante que nosotros a través de los medios visibilicemos cuáles son nuestros derechos políticos y cómo eso, en tribunales a lo mejor se resuelve, pero nos permita tener un criterio propio, amplio. Bien, estamos hablando con Antonio Zabaleta Landa, quien es académico y periodista. Antonio, por favor, hablábamos sobre las plataformas digitales y la responsabilidad que tienen los medios de comunicación. ¿Crees que la herramienta de alfabetización mediática debería de ser implementada o qué otra solución ves para que más ciudadanía sepa sobre este término y los demás? Hablemos de derechos de las audiencias, lo que sea. A lo mejor no es una solución, pero sí es un insumo que nos va a permitir generar criterios propios. Y eso nos permite un pensamiento crítico que nos puede ayudar a justamente tener una visión de política mucho más amplia que lo que pueda ser una resolución de un tribunal. ¿Y cuál otra crees que pueda ser una solución a la violencia, a que más personas conozcan la violencia política en razón de género? La difusión. Tenemos que hacer difusión a partir no solo de los órganos electorales, no solamente de los propios medios de comunicación, sino también en las redes, como lo haces tú muy seguido con el trabajo de la Defensoría del Canal del Congreso. Gracias, Antonio. Yo me di cuenta que las redes son una gran herramienta, si la sabes utilizar, en beneficio de los derechos y los derechos humanos. También, ¿cómo se puede diferenciar en el mundo digital sobre la libertad de expresión y la censura? Porque al final, yo soy libre de poner en redes sociales que la Tierra es plana, pero ¿cómo llega? ¿Hasta dónde está el límite? ¿Dónde sí puede entrar esto ya sí amerita una censura? Justamente cuando no hay una argumentación y lo que hay son solamente opiniones al aire, donde no tenemos un peso específico de pruebas que podamos plantear a nuestras audiencias. Eso creo que tiene que ser algo en lo que tenemos que educarnos todos, quienes estamos frente a medios de comunicación o quienes estamos frente a un micrófono, una cámara, tanto como aquellos que no llegamos a aparecer jamás. Y sí tomar en cuenta que no todo lo que aparece en las redes sociales es real. Hay mucho de ocurrencias quizás, hay mucho
de pues, lo que quiero es divertirme, quizá, pero no hay una investigación de por medio, un dato duro que nos permita entender el problema de otra manera. Que era un poco lo que yo comentaba en alguna otra conferencia, que era hagan revisión de datos, un fact-checking sobre si realmente está sustentado en una fuente oficial, si realmente, porque te hace dudar como una ciudadana. Incluso mencionar dichos de alguien que jamás realizó, ¿no? Y la gente lo toma como, es que fulanito dijo que lo dijo. Si Zabaleta dijo en el podcast que... ¿Y no? Bien. Antonio Zabaleta, ¿qué papel juegan los partidos políticos en la correcta aplicación de la figura de la violencia política en razón de género? A veces son la primer piedra en el camino dentro de estas mismas poblaciones. A veces las cúpulas pueden llegar a detener o impulsar carreras políticas. Y creo que justo por ahí va esta intención de la presidenta en los dos sentidos que ha marcado. El primero, que fue evitar el nepotismo, de dejar un cargo o el chapulineo, ¿no? Dentro de la misma familia, con los hijos, con la esposa, etcétera. Y la otra es justamente la reforma electoral que se va a tener, en donde pues, los ciudadanos tienen que empezar a generar otro tipo de redes más allá de los partidos políticos. Porque a veces los partidos políticos con las cúpulas se vuelven un candado para la propia ciudadanía y para el acceso a estos derechos políticos que tenemos todos los ciudadanos. Entonces sería ser una ciudadanía más participativa, pero no necesariamente alrededor de un partido político, más activa, pero tener un poco la independencia e imparcialidad de que pues, un partido político sigue una ideología y mecanismos que adentro ellos deciden de otro tipo de forma, ¿no? Sí, ¿no? Que en algunos casos hemos visto que incluso se convierten en negocios familiares, ¿no? Entonces el papá hereda al hijo el partido y pues así como heredó el partido, hereda el cargo político y así se va. Claro. Y se vuelven castas. Sí. Al final o pues no sé, como en la nobleza, ¿no? Y se pierde la perspectiva ciudadana. Justamente los derechos políticos son para que toda la ciudadanía tenga acceso a votar y ser votado. Hablando sobre el derecho a votar y ser votado, las sanciones hay diferentes tipos de sanciones cuando se delibera que sí hubo violencia política en razón de género. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Son medidas justas o en algún momento puede ser una medida desproporcional a la ofensa? Creo que, por ejemplo, yo no tendría tanto problema en el tema de estar dando disculpas un mes. Pero si se trata de un medio comunitario que está recibiendo donaciones de la población y que necesita pagar 10,000, 30,000 pesos en un mes, pues es todos los insumos que tendría para electricidad, para agua, para, pues a veces hasta el café para los invitados, a veces, no sé, todo lo que se requiere para mantener las transmisiones es muy difícil. Es muy difícil, sobre todo si vamos a este tipo de medios o de comunicadores que no están recibiendo a lo mejor un sueldo más allá de los 6,000 pesos. Por supuesto que hay una afectación económica y se vuelve desproporcional. Yo creo que ahí tendría que ver más con cuál es la cantidad de ingresos que tiene el personaje para que la sanción económica no fuera tan pesada. Sí, el análisis de sus ingresos para que no sea más que resarcir el daño, un daño a la otra persona, Así ¿no? Es. Bien. Y justo quería saber si en la ley de lo que establece, también se establece en la Guía para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género, en esta guía del INE, cómo se debe conocer el concepto y el alcance, pero también hablar un poco de qué otros ejemplos de violencia política de razón de género hay. No solamente es que no te dejan acceder al voto, puede ser la restricción del voto, puede ser difamación y calumnias. ¿Cuáles otras? También el acoso sexual puede ser uno de ellos. Por supuesto, y la violencia sexual incluso.
Hay quienes han incurrido en eso. Es decir, al tener poder, si yo te puedo impulsar en tu carrera política, te pido un favor sexual a cambio, eso es violencia política en razón de género. Son muchas las acciones. La propia violencia que podría ejercerse a lo mejor allá abajo en el pleno, ¿no? En donde pues se pone al calor del debate un varón legislador a golpear una legisladora. Eso es violencia política de género. Expresiones de odio en razón de ser mujer o de pertenecer a la comunidad LGBTIQA+, también puede serlo, ¿no? En el caso que tuvimos de un legislador que a una legisladora trans, ¿no? Le dijo, es que usted es hombre. Eso es violencia política en razón de género también. Pues tantos ejemplos que tenemos. Finalmente, querido Antonio Zabaleta, ¿qué impacto crees que tendrá la regulación de la violencia política de género en los próximos procesos electorales? Creo que es importante y creo que tenemos que educarnos todos respecto a esto, pero sin que caigamos en la censura. Porque si se siguen aceptando este tipo de acusaciones en donde las expresiones no han tenido nada que ver con temas de género, de violencia política en razón de género en particular, justamente ahí se pierde la dimensión de la calidad de la elección. Si una elección no permite llegar a todos los que están interesados y que el grueso de la población pueda elegir porque no se conoce la información, porque se eliminó de la página, porque se eliminó del canal, porque ya no pudimos escuchar a lo mejor un spot o un comentario, pues ahí estamos reduciendo la calidad de una elección y la calidad de la democracia de nuestro país. ¿También crees que depende sobre la legislación actual en la que nos encontramos sobre la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la regulación de los códigos de ética de cada medio? Pues va a tener una transversalidad en diferentes temas, en temas electorales, en temas de medios de comunicación, en temas de libertad de expresión, en temas de derecho a la información, en temas de los propios medios a través de los cuales accedemos a la información, como puede ser la radio, la televisión, los diarios, las páginas de internet, las redes sociales, etcétera, etcétera. Una buena calidad democrática implica la participación de todos, implica las opiniones políticas libres, sin discriminación, pero también moderadas, es decir, sin caer en expresiones de odio, en expresiones lamentables que al final de cuentas pues solo demuestran la falta de educación que tenemos, ¿no? Yo mencionaba que la libertad de expresión y la censura en redes sociales es una línea muy delgada. También creo que la violencia política en razón de género en temas electorales también es una línea muy delgada, porque puede decir, claro, sí fue una violación en política en razones de género, pero también puede ser que no. Y creo que ahí lo que se tiene que hacer es un análisis mucho más profundo de las personas tomadoras de decisiones de estas sanciones. Y creo que como ciudadanía tendríamos que estar también pendientes de esas sanciones, ¿no? Porque al final, justo en los temas de redes sociales, se hace viral. Y ya cuando agarraste la narrativa, ya es como de, no, ¿cómo es posible? Pero también que sepa la ciudadanía que eso también depende de la perspectiva de la persona que te lo quiere presentar. O sea, también el algoritmo está destinado para decir, es una injusticia. Hay que ir un poquito más allá para que sepamos qué realmente está detrás de todo esto. Buscar siempre información de las dos perspectivas o las tres o las que sean, porque a veces un tema no solo incluye dos puntos de vista, sino más allá. Y justamente creo que en los últimos años los medios de comunicación lo que han buscado es dividir las narrativas en dos distintas, cuando pues, la historia nos ha contado que las narrativas en todos los aspectos filosóficos, históricos, políticos, tienen más de una perspectiva, más de dos.
Claro, porque es la persona, la víctima, el perpetrador, por así decirlo, el medio de comunicación que te eligió la narrativa y los juzgadores. ¿No? Y lo viral, y entonces el tuit que yo vi que entonces, ¿no? Bueno, la plataforma. Y todo está interconectado. Justamente, y en eso hay que ser un poco claros, este espíritu del cambio en la reforma de derechos humanos de 2011 implica también 4 aspectos importantes o principios, que son la universalidad de derechos, la indivisibilidad de estos, es decir, no puedes darle un poquito de derecho a la libertad de expresión, ¿no? O sea, eso es censura ya. Ajá. Y implica desinformación si se cumple o misinformación, como mencionabas también en alguna conferencia, ¿no? Y justamente vas perdiendo la dimensión completa o el panorama completo de un hecho porque no se te está entregando el derecho completo. La otra perspectiva es la interdependencia de derechos. Todos tenemos los mismos derechos y entonces todos son igual de pesados, digamos, a la hora del ejercicio de la justicia. Y por último es universalidad, indivisibilidad y interdependencia, pero también la progresividad. Los ciudadanos cada vez tenemos que acceder a más derechos y que estos sean reconocidos. Todos los derechos son para todos. Y eso es importante, y que sepan cuáles son para que los puedan ejercer, porque cada vez más tenemos derechos que no conocemos. Gracias, Antonio. ¿Algo más que desees agregar? No, justamente más bien invitar a la población a acercarse a la información no solamente a través de las resoluciones de un tribunal. Creo que hay organismos dentro de la propia sociedad civil que se han pronunciado en favor de la libertad de expresión y habría que ver un poquito qué tanto de verdad hay en estos pronunciamientos y qué tanto puedo yo retomar como ciudadano para entender de una manera más amplia lo que está pasando en mi país. Bien, una invitación para no ser más ciudadanos, pero estar más involucrados como en los asuntos importantes de este país que al final nos afectan o benefician a nosotros. Gracias, José Antonio Zabaleta, por acompañarnos en este episodio de Derecho a Saber, por compartir con nosotros tu valiosa visión sobre la violencia política en razón de género. Muchísimas gracias. Soy Gaby Ortiz Portilla, tu defensora de audiencia del canal del Congreso. Agradezco a la producción, Raúl, Sergio, Charlie, Fernanda, Jennifer, Mariana y al director Raúl Paz Alonso. Recuerda, tienes derecho a informarte, a expresarte y a exigir contenidos de calidad. Síguenos en Spotify como Derecho a Saber y en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok como Defensoría de Audiencia del canal del Congreso. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Nos da una información muy interesante. Derecho a Saber.